El día de hoy vamos a conocer que los decimales también son una fracción. Y para empezar, pues tenemos que conocer qué es un decimal. Los números decimales se componen de una parte entera y de una fracción de ese mismo entero. El punto es el que se encarga de señalar cuál es cada una de estas partes, es decir, los números decimales son aquellos que tienen punto. Bueno, en realidad todos tienen punto, pero son aquellos que después del punto tienen algún número diferente a cero. Porque cuando yo tengo un número así nada más, por ejemplo, como el 153, no significa que no tenga un punto, ahí está un punto. Significa que de aquí para acá hay puros ceros y pues no tiene caso anotarlos. Pero cuando después del punto hay algún número que no es cero, ese ya es un número decimal. Entonces, esta sería la parte entera, esta sería la parte decimal, la fracción de ese entero, es decir, yo ajusté 153 enteros y no ajusté para completar 154 enteros, es decir, de aquí me falta. ¿Cuánto me falta? Ah, pues al 9 le tengo que poner 1 para que se convierta en 10 y ese lo voy a pasar acá. Al 7 le tengo que poner, aparte de ese que acabo de completar, otros 2 para que se convierta en 10 y llevo 1 aquí. Al 6 le tengo que poner, aparte de ese que acabo de completar, otros 3 para que se convierta en 0 y ahora sí completar un entero. Entonces ocupo 321 decimales para ajustar otro entero. Eso es lo que me faltó, ¿sí? Pero bueno, no nos desviamos mucho del tema. Así se compone un número decimal. Una parte entera, que es la que está antes del punto. El punto decimal, obviamente, que es el que me dice ahí termina tu entero. Y los números decimales. Se llaman decimales porque son paquetitos de 10, es decir, yo ocupo 10 de estos para ajustar uno de estos, 10 de estos para ajustar uno de estos, 10 de estos para ajustar un entero. Por eso se llaman decimales, porque tengo que ajustar un paquetito de 10 para ajustar el siguiente. Si se fijan es lo mismo. 10 unidades para ajustar una decena, 10 decenas para ajustar una centena y así. Solo que en este caso es un poquito diferente. Significa, cuando tengo décimos, que mi unidad la partí en 10 partes. Por ejemplo, en este caso aquí tengo mi unidad partida en 10 partes y tengo 6 de esas 10 partes. Cuando tengo centésimos, significa que esta unidad, o sea, este entero, lo partí en 100 partes. En este caso aquí, tengo 7 de esas 100 partes. Y ya no puse lo siguiente, pero significaría que este mismo entero lo partí en 1000 partes y entonces tengo 9 de esas 1000 partes. Si nos ponemos muy listos, entonces, el décimo es mayor que el centésimo, a diferencia de los enteros. Y el centésimo es mayor que el milésimo, y el milésimo es mayor que el 10 milésimo, y el 10 milésimo es mayor que el millonésimo, y así me voy, entre más partes divida, pues me voy a convertir en más pequeño. Entonces, ¿tú qué quieres tener si fuera dinero? ¿Un décimo o un centésimo? Pues obviamente un décimo, porque la parte es mayor que la del centésimo. Es por eso que debemos de ponernos muy listos porque muchos se confunden. Si ustedes vieran estos dos números, a principal vista pensaríamos que el número mayor es el de arriba. Ese es un error muy común, pero no. Si se fijan bien, ambos tienen 12 enteros. Pero este tiene un décimo, o sea, una barrita de estas. No importa toda la cantidad de números que tenga acá. Tiene una completita de estas. La siguiente me dice que tiene 9 de estas. La siguiente me dice que este lo partí en 1000 partes y tiene 9 de esas 1000 partes, o sea, nadita. La siguiente me dice que este lo partí en 10.000 partes y tiene 8. La siguiente me dice que este lo partí en 100.000 partes y tengo 7. La siguiente me dice que lo partí en 1.000.000 de partes y tengo 8, y así. Y este, que apenas es un miserable número después del punto, significa que tengo 2 barritas. Entonces, aunque junte todo esto, jamás va a ser mayor que este. Para comparar los números decimales debo de fijarme en eso. Primero en los enteros. Como en este caso los enteros son iguales,
me voy a los decimales. Pero no a ver cuál tiene más decimales, sino a ver cuál tiene más décimos. Y automáticamente sé que este es más grande porque tiene más décimos, sin importar que este tenga más números. Si aquí ambos tuvieran 2, me iría al tercer dígito. Aquí este no tiene un tercer dígito, pero aunque yo no lo vea, su segundo dígito, es un 0. Y hay ceros, 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 miles de ceros aquí. Entonces, no cometamos ese error, ¿sí? Primero fijémonos cuántos décimos tiene el de arriba, cuántos décimos tiene el de abajo, y entonces este es mayor que este. Este tema ya lo vimos más o menos igual cuando vimos los submúltiplos del metro, del gramo y del litro. Recordemos que si el metro lo divido en 10 partes, se convierte en decímetro. Si lo divido en 100 partes, se convierte en centímetros. Si lo divido en 1000 partes, se convierte en milímetros. Igual el gramo, igual el litro. Y recordemos que yo ocupo 10 mililitros, 10 milésimos para completar uno de estos. 10 centilitros para completar uno de estos. 10 decilitros para completar uno de estos. De modo que si yo les digo que tengo 8 miligramos, no voy a ajustar ni uno de estos, porque ocupo 10 para ajustar uno de estos, ¿sí? Pero si yo les digo que aquí tengo 1, automáticamente ya sé que para ajustar este 1, aquí debo de tener 10. Y cada uno de estos vale 10 de acá, por lo tanto aquí debo de tener 100. ¿Sí? Es muy importante que recuerden eso. Por eso se llama decimal, porque si estoy aquí y voy a un lugar mayor, voy a disminuir un lugar. Y si estoy aquí y voy a un lugar menor, voy a agregar un lugar. Espero no estarlos confundiendo. Por ejemplo, si aquí tengo 6 y voy a un lugar menor, voy a tener 60, voy a tener 600. Si aquí tengo 4 y voy a un lugar mayor, voy a tener 0.4. Si voy a un lugar menor, voy a tener 40. Eso ya lo hemos visto, pero todo está relacionado. Es por eso muy importante que pongamos atención en todos los temas que estamos viendo. Aquí viene una palabra clave que voy a ocupar para poder contestar la lección del día de hoy. ¿Cómo convertir decimales a fracción? Es súper fácil. Después vamos a ver cómo convertir fracciones a decimales, que no es tan difícil, pero en este caso nos vamos a enfocar en esto. ¿Cómo convertir decimales a fracción? Súper fácil. Parte entera, punto decimal, fracción. Parte entera, punto decimal, fracción. Parte entera, punto decimal, fracción. Mi fracción me va a quedar entonces 2 enteros. Y el 85 lo voy a poner así como está. Voy a poner un 1. Y entonces voy a agregar tantos ceros como números haya después del punto. Hay 2, por eso agrego 2. Este número decimal se lee 2 enteros, 85 centésimos. Como este no tiene entero, aquí no puse entero. Voy a poner todo el número que está después del punto, así como está aquí arriba. Voy a poner un 1 y voy a poner tantos ceros como números hay después del punto. Hay 4 números, 4 ceros. Este número se lee 1458 10 milésimos. Este sí tiene entero, 56. Por eso aquí pongo 56 enteros. Lo de que está después del punto lo voy a poner igualito arriba en la fracción. Abajo voy a poner un 1 y voy a agregarle tantos ceros como números haya después del punto. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos números hay? Un número nada más, un cero nada más. 56 enteros, 3 décimos. ¿Verdad que está muy sencillo? Y si ponemos ejemplo de dinero, como va a venir en la página 55 de su libro de matemáticas, en este caso, yo emocionadísima por ganar la lotería, imaginemos que gané 12.896.000, de lotería. ¿Cuántos millones completos gané? Ese va a ser mi entero. ¿Y cuál es la fracción que me sobra? Ese va a ser mi fracción o mi decimal. Gané 12 millones completos. Ese sería mi entero
y lo demás sería mi decimal, lo demás sería lo que me sobra. Entonces me quedaría así. Gané 12 millones completos, porque eran 12.896.000. Entonces, 12 enteros y el resto ya es mi decimal, ¿sí? El decimal que me sobra entonces sería este. Importante. Si después de aquí vemos que son puros ceros, puedo omitirlos porque no nada más son estos los que hay. Hay miles de ceros infinitamente después de estos. O sea que yo puedo dejarlo solamente hasta aquí. Punto 896. Ese sería mi decimal. De 1.000.000 tengo 896 centésimos. ¿Sí? Digo milésimos. En fracción sería, como ya les dije, pongo el número, nos regresamos, pongo el número que está después del punto. Como omití los ceros porque ya no hay ningún otro número que no sea cero para adelante, eso es lo que voy a poner arriba. Pongo un 1 y pongo tantos ceros como números hay después del punto. Obviamente, si arriba dejé los ceros, abajo también tenía que poner esos ceros, ¿sí? Y en dinero serían 896,000 pesos. Espero que este tema les haya quedado claro. Espero no habérselos confundido tanto. Ojalá les sirva para contestar su clase del día de hoy. Nos escuchamos en la siguiente clase.